Muy bien, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta preciosa mañana, hermanos. Quiero agradecer a todos los hermanos que se conectan todos los días que transmitimos. Algunos quizás se les hace difícil conectarse en vivo, pero siempre están viendo la retransmisión. Y también bendecir a aquellos que aparte de conectarse también están pendientes con sus Biblias para poder estudiar la palabra del Señor con nosotros. Quiero que leamos esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Y quiero hablar esta mañana acerca de el tema, los signos vitales que indican que un cristiano está con vida. Los signos vitales que indican que un cristiano está con vida. Mateo 5:24 dice la palabra del Señor así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Quiero comenzar esta mañana hablando acerca de la definición de qué son los signos vitales. Y es que los signos vitales son la función esencial del cuerpo, son prácticamente las funciones esenciales de un cuerpo, donde se refleja el ritmo cardíaco, donde se refleja la frecuencia respiratoria de un cuerpo, donde se mide la temperatura y la presión arterial de una persona que está con vida. Y así como un médico puede observar, puede medir y vigilar los signos vitales para evaluar el nivel de funcionamiento físico de una persona, de la misma forma el Señor puede evaluar nuestro nivel de funcionamiento espiritual. Este versículo que hemos leído es bien interesante porque el Señor dice que el que oye su palabra y cree al que le envió tiene vida eterna. Y no hay duda, hermanos que nos están viendo en esta mañana, que uno de los momentos más difíciles, más duros que se vive en un hospital es cuando los médicos están atendiendo a un paciente y están en esa lucha entre la vida y la muerte, están procurando mantener a esta persona con vida. En ese momento los médicos están muy pendientes de los signos vitales de los pacientes. Pero cuando los signos vitales se debilitan y desaparecen, hacen todo lo humanamente posible los médicos por activarlos nuevamente. A veces, cuando el corazón deja de palpitar, a veces los médicos optan por poner shock eléctricos en el cuerpo para hacer que los signos vitales se reaviven, para activarlos nuevamente. Y la razón por la que los signos vitales son importantes en la vida de una persona y los médicos se interesan en que esos signos vitales estén presentes en la vida de un paciente, es porque los signos vitales son los únicos que les dicen a los médicos que el paciente sigue con vida. Si los signos vitales desaparecen, el médico puede llegar a la conclusión de que su paciente ha llegado al límite de su vida, que ya partió de esta tierra. De manera que la palabra de Dios nos declara que nosotros, por medio de Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida. Eso dice Juan capítulo 5, verso 24 que hemos leído. Que nosotros hemos pasado de muerte a vida, es decir, que una persona que ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador personal ya no está muerto, sino que ahora vive y la vida de Dios está en él. Eso indica que los cristianos debemos de permanecer con signos vitales en nuestra vida espiritual. Y así como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la respiración y la presión sanguínea son los signos vitales de un cuerpo, también en la vida espiritual hay ciertos signos vitales que nos demuestran que ya no estamos muertos, que demuestran que estamos vivos, que hay vida de Dios en nosotros.
y que estamos vivos por medio de Jesucristo. Y quiero que esta mañana, hermanos, veamos cuáles son esos signos vitales que indican que un hijo de Dios sigue con vida. En primer lugar, el primer signo vital que la Biblia nos enseña para medir el nivel de vida que un cristiano tiene es la seguridad de su salvación. Cuando hablo de la seguridad de su salvación, me refiero a lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versos 6, 7 y 8, donde el apóstol Pablo dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Según lo que nos indica este versículo, es que un cristiano que ha nacido de nuevo debe de tener la seguridad en su corazón de la salvación. Debe de estar seguro en su corazón de si es salvo o no es salvo. Este es un signo vital importante en la vida de un creyente. Podríamos decir que es el primer milagro que un nuevo creyente recibe, la vida eterna y el milagro de la salvación. Y esa seguridad, el cristiano que está vivo debe de tenerla. Tener la seguridad de la fe que al morir estará con Cristo para siempre. Como el apóstol Pablo dice en estos versículos, aunque estamos ausentes del Señor y presentes con ustedes en el cuerpo, quisiéramos estar ausentes de ustedes y presentes con Cristo. Lo que él está diciendo, yo prefiriera estar con el Señor, prefiriera estar sin vida física, pero vivo eternamente para el Señor y estar frente al Señor. Y esa seguridad, mis hermanos, viene de nuestra vida por medio del Espíritu Santo, que según la Biblia es el Espíritu Santo el que da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios y nos recuerda que nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, dice el apóstol Pablo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si usted nota ese versículo, la primera palabra que aparece, espíritu, aparece con una E mayúscula, lo que indica que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que le da testimonio a mi espíritu. La segunda palabra que está escrita, espíritu, está en minúscula, indicando el espíritu humano, el aliento de vida que nosotros tenemos. En otras palabras, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, al espíritu que me mantiene con vida, de que soy hijo de Dios. Y el verso 17 dice: y si hijo, si yo soy hijo, también soy heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es que la verdad es de que este signo vital, que es la seguridad de nuestra salvación, si no la tenemos, la seguridad de nuestra salvación, si no estamos seguros, si no tenemos seguridad de que nuestro destino eterno es estar con el Señor, como el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que reflexionar si verdaderamente nos encontramos en la fe, si realmente todavía estamos con vida espiritualmente. Una persona puede estar viva físicamente, pero puede estar muerta espiritualmente. Y esta es una realidad, y el tiempo que estamos viviendo se presta para que muchas personas estén vivas físicamente. Muchas personas que han sido cristianos y que mantienen el nombre de cristianos y que están con vida física, pero espiritualmente han muerto algunos. Otros están ya, sus signos vitales están desapareciendo, están muriendo lentamente. Algunos están perdiendo la seguridad de la salvación. Y esto de la seguridad de la salvación no tiene que ver con arrogancia, porque algunos dicen, cuando un cristiano dice yo estoy seguro de mi salvación, hay otros que dicen qué arrogancia. ¿Cómo se pone a pensar de que él puede decir si es salvo o no, si eso solo Dios lo decide? Es cierto que Dios decide cuando una persona se salva de acuerdo a su calidad de vida, de acuerdo a su nivel de vida cristiana, pero nosotros sabemos. Si bien es cierto, otra persona no nos puede decir a nosotros, mire, usted es salvo o es condenado.
Porque en realidad solamente el Espíritu Santo y nuestro espíritu sabe en la condición que se encuentra. Las personas por lo general juzgan por las apariencias. Las personas por lo general juzgan por el acontecimiento y no por la raíz de los problemas. Sin embargo, esto da lugar para que muchas personas aparenten tener vida espiritual y esconden su realidad. Y aunque están espiritualmente muertos, esconden su realidad y ante la luz pública, ante la gente, ante los hermanos, ante la iglesia, ante los demás aparentan tener vida espiritual, pero están muertos. Pero es el Señor el que conoce y el Espíritu Santo es el que da testimonio a mi espíritu, a su espíritu, si somos hijos de Dios. Nosotros sabemos. La gente puede decir que nosotros vamos a condenarnos o nos vamos a salvar. La gente puede emitir cualquier juicio. Pero Dios sabe y usted personalmente sabe si usted es salvo o no lo es. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 6, dice, escribiendo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Él no está diciendo que te evalúe otro o que te examine otro. Haz un test de tu propia vida. Analiza cuáles son tus signos vitales. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? El verso 6 dice, mas espero, dice el apóstol Pablo, que conocéis o que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que más que nadie, quien sabe la condición de vida espiritual que tenemos somos nosotros. Y este signo vital debe de estar en nosotros latente, debe de estar allí. Sí, es cierto que el Señor nos mide cuál es el nivel de vida que tenemos, pero debemos de nosotros manifestar esa seguridad de nuestra salvación. Esta crisis que estamos viviendo mundial ha hecho que muchos cristianos flaqueen espiritualmente. Algunos han dicho, no sé cómo va a terminar esto, quizás esto ya no tiene solución. Otros, como decía el pastor el día de anoche, ya ni siquiera tienen la intención de volver a la iglesia, porque para ellos se terminó todo. Para algunos ya aceptaron lo que los gobiernos están diciendo de ajustarnos a la nueva realidad. La realidad humana puede enseñar una cosa, pero la realidad espiritual puede decir otra cosa, algo diferente. O sea, no es lo mismo que el mundo diga algo a lo que Dios haya determinado. Y nosotros no vamos a vivir de acuerdo a lo que el mundo determine. Nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. De manera que la nueva realidad que el mundo está impulsando, la nueva idea que el mundo nos está formando mentalmente de que debemos de ajustarnos a ciertas cosas. Es cierto que debemos de cuidarnos y tomar medidas necesarias. Sin embargo, no podemos nosotros alterar, ni tampoco podemos de ninguna manera echar a perder nuestra vida espiritual por el sistema del mundo. El sistema del mundo no va de acorde a la voluntad de Dios. El sistema del mundo busca simplemente ubicarse y ajustarse a su conveniencia. Pero el sistema de Dios ya está establecido en la palabra del Señor. Y si nosotros tenemos vida, y si nosotros tenemos esos signos vitales activos, debemos de manifestar la seguridad de nuestra salvación. Recuerda, hay gente que dice, pero yo ¿cómo puedo decir que soy salvo? ¿O cómo ustedes pueden decir que son salvos si no hay justo, ni siquiera uno? La Biblia lo enseña. Pero es que la salvación no depende de lo que yo sea. La salvación depende de lo que Él es. La salvación no tiene que ver con quién yo soy, sino con quién es el que me hizo salvo a mí. Si se tratara de mí, entonces la muerte de Cristo no tendría ningún sentido. La muerte de Cristo no hubiese sido necesaria. Si se tratara la salvación de lo que yo puedo hacer, entonces no era necesario la muerte de Cristo. Yo soy salvo porque Cristo me redimió en la cruz, porque su sangre fue derramada, por los méritos de Él soy salvo. Y si bien es cierto, yo debo de cuidarme y debo de vivir para Dios, pero no depende de lo que yo haga o lo que yo soy, mi vida eterna. Depende de la seguridad que Cristo me da a través de su Espíritu Santo
de la salvación. Por eso es que cuando lleguemos delante del Señor, si nos hacen alguna pregunta en el cielo y nos preguntan, ¿tú por qué estás acá? Si acaso nos preguntaran, ¿y tú por qué fuiste salvo? Nosotros no vamos a poder decir, yo estoy aquí porque yo fui buen cristiano. No vamos a poder decir, yo estoy aquí porque yo oraba tantas horas al día. No vamos a poder decir, yo estoy aquí porque yo era buena persona, ayudaba a los necesitados. No vamos a poder decir, yo estoy aquí porque mientras yo te serví, yo te fui fiel en los diezmos, las ofrendas, en esto y lo otro. Todo eso es necesario. No estoy diciendo que no se debe de hacer, claro que sí. Pero cuando lleguemos delante de Él, y si nos preguntaran por qué estamos allí, no habrá otra respuesta más que decir, estoy aquí por la pura misericordia de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por mi vida. Porque si Él no hubiese muerto en la cruz y no me hubiese otorgado la seguridad de la salvación, aunque yo fuera bueno, aunque yo hiciera esto, lo otro, por mi propia cuenta, yo no puedo ser salvo. De manera que la salvación no depende tanto de lo que yo soy, sino de lo que Él es, de lo que Él ha hecho y de lo que Él representa para mi vida. De manera que ese signo vital de la seguridad de la salvación debe de estar presente en nuestras vidas. Nosotros como cristianos podemos ser fluctuantes, que porque de repente hicimos algo que sabemos que a Dios no le agrada, darnos por muertos. No podemos hacer eso. Si bien es cierto, el apóstol Pablo lo enseñaba y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer siempre lo termino haciendo. Pero el apóstol Pablo está diciendo, tengo esa lucha, tengo ese pleito entre el espíritu y la carne ve hacia abajo, el espíritu ve hacia arriba. Pero él en ningún momento manifestó inseguridad de su salvación. Es más, el día que iba a ser decapitado, él dice, he acabado la carrera, he peleado, he guardado la fe. Por lo demás solo me espera la corona de vida que Dios me dará a mí. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman y esperan su venida. Él manifestó la seguridad de la salvación, porque ese signo vital no puede faltar en un hijo de Dios. Debe de estar presente. El segundo signo vital que indica que un cristiano está con vida es el hambre y la sed por las cosas del Espíritu. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1, 2 y 3 dice, desechando pues toda malicia. Y la palabra malicia aquí no tiene que ver con coqueteo. La palabra malicia tiene que ver con maldad, así se traduce. Desechen todo lo malo, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones. Y el verso 2 dice, y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El versículo 2 nos enseña entonces que el segundo signo vital en la vida de un creyente que está con vida es que siente hambre y sed por las cosas del Espíritu. Si verdaderamente, dice el verso 3, hemos gustado de la benignidad del amor de Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de desear. Significa que en nosotros hay una nueva naturaleza espiritual que necesita ser alimentada. Así como alimentamos nuestro cuerpo, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, así como estamos pendientes del desayuno, del almuerzo, de la cena, quizás algunos de sus coffee break a media mañana, media tarde. Algunos no comen 3 veces, comen 4, 5 veces. Así como se preocupa por su cuerpo físico, debe de preocuparse por alimentar su espíritu. Eso enseña la Biblia, tener hambre y sed de las cosas del Espíritu. El deseo que hoy sentimos en nuestro corazón por buscar a nuestro Dios y las cosas de Dios debe de permanecer siempre en nuestra vida por el oír la palabra. Y así es lamentable, y quiero exhortar a aquellos que han tomado a la ligera esta situación. ¿Sabe? Nosotros como iglesia y el pastor Nicolás tomamos la decisión de transmitir, no porque queramos ser famosos ni porque queramos que ustedes nos vean. No somos ni bonitos para que nos vean, bueno, al menos yo. Sin embargo, algunos se han interesado poco en ver estas transmisiones. A algunos no les interesa la palabra de Dios.
A otros no les preocupa. Y me temo que quizás algunos solo entran un momento para ver qué es lo que está sucediendo y se vuelven a salir de la transmisión. Algunos quizás ni están en toda la transmisión, pero eso no nos afecta a nosotros. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Eso lo afecta literalmente y directamente a usted, porque usted está desperdiciando la oportunidad de alimentar su vida, su alma, su espíritu, de alimentar su vida espiritual. Por eso ese anhelo de oír la palabra, de leer la Biblia, de hacer su voluntad, es un signo vital de vida que Dios ha puesto en nosotros. Cuando sentimos el anhelo, y Dios bendiga también a aquellos que están pendientes allí, siempre que va a haber transmisión, están esperando que se anuncie que ya va a comenzar la transmisión, y Dios bendiga a aquellos que cuando no ha comenzado envían un mensaje y dicen: ¿qué pasó con la transmisión? Eso indica que tienen hambre, tienen sed, tienen deseo de oír la palabra. Algunos, lamentablemente, quizás desde que comenzó esta pandemia y desde que estamos transmitiendo, algunos ni siquiera se han conectado. El Salmo capítulo 42, versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso lo dice el salmista David. En el versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando habla de ciervo, allí se refiere a un animalito, a una especie de venado que dice que brama por las corrientes de las aguas, buscando cómo poder saciar su sed. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y oiga, en la traducción original del Salmo 42, cuando dice que el ciervo brama por las corrientes de las aguas, no se refiere solamente a la necesidad que el ciervo o que este venado tiene de tomar agua, porque agua hay en las corrientes. Pero el agua no solamente le servía a este animal para saciar su sed, sino que el agua le daba la seguridad de que él iba a permanecer con vida. Dice la traducción original que cuando el ciervo o el venado era perseguido por un animal que lo quería devorar, él corría a las corrientes de las aguas. Primero para tomar agua, porque tenía que escapar. Y la segunda razón por la que corría a las corrientes de las aguas es porque eso a él le aseguraba permanecer con vida. Recuerde que los animales que son carnívoros, los que buscan su presa, se guían por el olor de su presa. Entonces cuando el ciervo llegaba a la corriente del agua, al río o a cualquier quebrada, él tomaba agua, pero también se lanzaba al agua, se revolcaba en el agua, porque eso, cuando estaba mojado, eso hacía que el olor de su cuerpo desapareciera, y eso desubicaba al animal que lo estaba persiguiendo. Eso desubicaba a su enemigo que lo perseguía, de manera que se quedaba perdido. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando usted se alimenta y se sacia y usted crece espiritualmente y tiene sed de la palabra, sed por las cosas del Espíritu, por más que el diablo lo busque, por más que el diablo lo tenga en la mira, él se va a desubicar, porque usted está siendo lleno de la presencia del Señor, está alimentando su vida espiritual. Y así como el ciervo que se revolcaba en las aguas, que el agua en la Biblia representa la palabra de Dios, así el diablo queda desubicado, porque ya no siente olor a la presa. Ahora está perdido, porque ya no hay en él esa fragancia o ese olor a carne, a ese olor que hace que el enemigo los persiga. Ahora queda desubicado. Por eso el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hace una pregunta y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Al parecer, como que es el salmista David está diciendo: me he descuidado de mi intimidad con el Señor. Me he descuidado de alimentar las cosas del Espíritu. Y ahora le pregunto a mi alma, le pregunto a mi espíritu: ¿cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Como quien dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede, David? ¿Por qué no alabas al Señor? En el Salmo 103 dice: bendice, alma mía. Le está reclamando a su alma: bendice, alma mía, Jehová. No te olvides de sus beneficios. Si no le quieres bendecir porque Él merece la gloria, entonces glorifícale y bendícele y reconócelo por lo que Él ha hecho por ti, pero no dejes de alabarle. Y ese es otro signo vital
en la vida de un cristiano que permanece con vida es tener hambre y sed por las cosas del Espíritu. Y este es un examen, es un test que usted debe estarse haciendo en esta mañana. Yo no le puedo decir a usted que usted es salvo o es condenado o que ha perdido la seguridad de su salvación. Eso usted lo sabe. Yo solamente le estoy dando cuáles son los signos vitales que usted debe de evaluar, que usted debe de analizar si todavía están en su vida latentes. En tercer lugar, otro signo vital que nos enseña la Biblia respecto a la vida de un cristiano es la regeneración y restauración que el cristiano debe de manifestar. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y cuando nosotros analizamos este signo, que es la regeneración y la restauración, llegamos a la conclusión que este es uno de los signos más fuertes en la vida del cristiano. Cuando muchas veces hacemos cosas pecaminosas, cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, porque todos los que estamos aquí, los que están en casa, los que van a ver esta transmisión, todos hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y por más que usted me diga: mire, pastor, yo no ofendo a Dios, desde ese momento usted ya pecó porque está mintiendo. La Biblia lo dice, que aquel que diga que no hace pecado hace mentiroso a Dios y se engaña a sí mismo. O sea, de manera que ninguno nos escapamos, todos estamos en esta realidad, en esta situación. Y pecamos no porque queramos pecar muchas veces, sino porque nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces la alimentamos más que al Espíritu. Cuando nosotros alimentamos más nuestra vida física, alimentamos más la carne, entonces el Espíritu se vuelve débil. Alguien lo interpretaba y lo presentaba de esta manera y decía: dentro de mí hay dos fieras que están peleando y están en una disputa terrible todo el tiempo. Y alguien le preguntó: ¿y cuál es la que está ganando? Y él le dijo: eso depende de cuál alimente más. Si estoy alimentando más la carne y dejo de alimentar el espíritu estará raquítico, estará débil, estará sin fuerzas y la carne le va a vencer. Pero si dejo de alimentar la carne y alimento el espíritu, entonces la batalla va a ser diferente. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, que si nosotros alimentamos más la vida de la carne, alimentamos más nuestra vida terrenal, nuestra vida física, y nos descuidamos de la vida espiritual, entonces nosotros vamos a manifestar que la regeneración y la restauración se ha ido perdiendo en nuestra vida. Y como dije, cuando muchas veces hemos pecado y hacemos cosas pecaminosas, cosas que antes hacíamos y que nosotros sabemos que a Dios no le agradan, pero nos sentimos mal y nos entristecemos, eso es indicación de que todavía estamos con vida. Cuando sentimos la reprensión del Espíritu, cuando sentimos de que hicimos algo mal y aunque nadie nos haya observado, nos da vergüenza y nos sentimos atemorizados porque sabemos que Dios nos ha visto. La palabra de Dios dice que en nosotros se deben de estar manifestando los frutos de un verdadero arrepentimiento. Eso lo decía el apóstol Juan el Bautista en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 8. Cuando los fariseos y los saduceos y los escribas vieron que Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, dice que ellos venían también a Juan para ser bautizados. Y cuando Juan los vio de lejos, les dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién les ha enseñado a ustedes que bautizando se van a escapar de la ira venidera? Si no hacen frutos dignos de arrepentimiento, el bautismo no les sirve de nada. Eso fue lo que les quiso decir Juan el Bautista. Hagan frutos dignos de arrepentimiento primero y después los voy a bautizar. Porque el bautismo sin regeneración, sin restauración, es un simple ritual. Y por eso Juan el Bautista le decía: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, frutos que manifiesten un arrepentimiento genuino. Y es que, hermanos, a medida que vamos caminando en nuestra vida cristiana, nos damos cuenta de que es verdadero lo que la Biblia nos enseña en 1 Juan capítulo 3, verso 9. 1 Juan capítulo 3, verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Escuche, allí hay una palabra interesante. La palabra que dice es no practica. Porque una cosa es pecar
otra cosa es practicar el pecado. ¿Qué indica esto? Que cuando una persona peca por descuido, por cualquier razón, Dios lo perdona, lo restaura y lo renueva. Pero hay personas que practican el pecado, que es cosa diferente. Por eso dice Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No está diciendo no va a pecar. Claro que va a pecar, la Biblia ya lo enseñó. Pero dice no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces el apóstol Juan está diciendo de que nosotros nos damos cuenta que a lo largo de nuestra vida cristiana, nosotros nos vamos dando cuenta que un verdadero hijo de Dios procura y se mantiene agradando a Dios y manteniendo este signo vital que es la regeneración y la restauración en la vida del cristiano. Es un signo vital importante. Ya no podemos nosotros pecar deliberadamente sin ser entristecidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cada vez que nosotros hacemos algo que sabemos que a Dios no le agrada, nos sentimos tristes, nos sentimos avergonzados, sentimos la reprensión de Dios. Y cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan y ya no sentimos esa reprensión, ese es un signo que está muriendo nuestra vida espiritual. Es una indicación de que nosotros estamos muriendo de una forma lenta y paulatina a nuestra vida cristiana. El cuarto signo vital en la vida de un cristiano que está con vida es la paz que el creyente debe de tener en su corazón. La paz que todo creyente debe tener en su corazón. Juan 14, versículo 27. San Juan capítulo 14, verso 27 dice: la paz os dejo, la paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Oiga lo que el Señor dice: la paz os dejo, la paz os doy. No como la del mundo. Y lo que indica es que solamente alguien que tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida puede experimentar en su corazón la paz verdadera, la paz que solamente Dios puede dar. Por eso no nos debe de asustar a nosotros ni nos debe de admirar cuando el mundo, la gente sin Cristo, viva atemorizada. La gente sin Cristo ante esta situación que se está viviendo, viven en desesperanza, viven en agonía, han perdido la paz en su corazón. Algunos hasta hacen desórdenes cuando se les entrega alimentos de cualquier institución, hasta hacen desorden porque ellos quieren permanecer con vida. Han perdido tanto la paz que ya no le dan ni sentido a la vida y lo único que buscan es mantenerse con vida física. Ya algunos ni están ni siquiera durmiendo tranquilos pensando de que se pueden contagiar de esta enfermedad. En vez de aprovechar que por no estar trabajando pueden dormir hasta de día. Pero la paz que se ha perdido, la paz que no tienen, la paz que solo Cristo da, la gente no la tiene, la gente sin Cristo no la tiene. Y por eso vive en esa situación, en esa agonía, en esa desesperación, en esa desesperanza de que qué será del mañana. Pero nosotros que estamos en Cristo podemos tener la paz de Dios en nuestro corazón. También esto indica que solamente una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida puede experimentar la paz con Dios. Primero dije la verdadera paz de Dios, pero también puede experimentar la verdadera paz con Dios. La carta a los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es tener la paz de Dios, otra cosa es tener paz para con Dios. Esto indica entonces de que nosotros no solamente podemos estar en paz con nosotros mismos, sino también en paz con Dios. Quiere decir que nosotros podemos estar tranquilos sabiendo de que Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos y que Él nos va a sacar adelante a pesar de la crisis que estemos viviendo. Pero también solamente una persona que sabe que tiene a un Padre Celestial que cuida de su vida, que así como dice la Biblia, si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Si las aves que no hilan, que no trabajan, tienen el alimento diario, nosotros podemos estar seguros que tenemos un Padre Celestial que nos cuida, que está pendiente de nuestra vida, de nuestras necesidades. Entonces nosotros podemos experimentar la paz que sobrepasa, según la Biblia, todo entendimiento. La carta a los
a Filipos, en el capítulo 4, versos 6 y 7, dice el apóstol Pablo a los filipenses: por nada estéis afanosos, si no serán conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. El verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender o percibir humanamente, esa paz de Dios va a guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos. Él está pendiente de nosotros. La Biblia dice que el Señor, el apóstol Pablo dice a los filipenses en el capítulo 4: mi Dios pues suplirá a vosotros de acuerdo a sus riquezas en gloria, todas vuestras necesidades, Él las va a suplir. Y por eso que entendemos que solamente una persona que ha experimentado el amor de Dios y su perdón puede estar en verdadera paz con sus hermanos, con su prójimo. Quiero ir cerrando diciendo que Juan capítulo 15, verso 12, Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 12, el Señor dijo esta palabra: este es mi nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y eso trae paz al corazón. Eso trae paz a la vida de cada uno de nosotros. Hemos aprendido en medio de esta situación, de esta crisis mundial, a relacionarnos con las personas que viven en el hogar. Los esposos que no podían estar juntos ni siquiera un día, porque algunos se refugiaban en el trabajo, otros se refugiaban en las salidas con los amigos, en cualquier situación. Han aprendido a estar en casa. Algunos quizás no han aprendido todavía la lección, pero algunos han tenido que aprender a relacionarse en casa con la familia. Y recordemos, hermanos, que el amor es un signo vital por excelencia. Según la Biblia, es el signo vital por excelencia de la vida verdadera que manifiesta un cristiano. El amor de Dios en su corazón. Evangelio según San Juan capítulo 13, verso 35 dice: y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces el amor es un signo vital, o es el signo vital por excelencia en la vida de un cristiano que se mantiene en esa vida de Dios, que está con vida, que todavía no ha perdido su sensibilidad ante las situaciones y las cosas que suceden a su alrededor. Una persona que está con vida, estos signos los debe de mantener, signos vitales que debe mantenerlo. Y quiero recapitular diciendo, hay 4 signos vitales en la vida de un cristiano que he mencionado esta mañana. Número 1, dije, la seguridad de su salvación. Usted debe estar seguro que es salvo. Y si usted no está seguro de su salvación, ahora pídale perdón al Señor, reconcíliese con Cristo y dígale: Señor, dame la seguridad de mi salvación en mi corazón. Dame la seguridad de que soy salvo en el nombre de Jesús. El segundo signo vital que dije es tener hambre y sed por las cosas del Espíritu. El tercer signo vital es la regeneración y la restauración en la vida del cristiano. Y el último signo vital es la paz en el corazón que se debe de manifestar en el creyente. La paz que nosotros tengamos en nuestro corazón va a manifestar amor hacia los demás. ¿Por qué la gente no puede amar a los demás? Porque carecen de paz. Cuando una persona no se ama a sí misma, no puede amar a otros. Hay gente que reclama amor. Hay gente que dice que a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. La pregunta es, ¿usted está mostrando amor hacia los demás? Por eso hay un dicho popular que dice: el mundo no va a cambiar a menos que tú cambies tu forma de ser. Porque si nosotros cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar a las personas, cambiamos nuestra forma de ver las cosas para nosotros van a cambiar, el mundo va a cambiar para nosotros. Pero si nosotros no cambiamos nuestra perspectiva y no pedimos al Señor que traiga esa paz a nuestro corazón, no solamente vamos a tener conflicto con las personas, con la familia, sino que no vamos a estar en paz con nosotros mismos. No se asuste cuando alguien de repente usted lo vea a una persona, a un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, un caballero, una dama, quien sea, una persona. De repente usted llega, usted no le ha hecho nada y parece ser que esa persona a usted algo le hizo y descarga toda su furia, toda su ira en contra de usted y usted se queda asustado, se queda hasta helado porque dice: ¿qué pasó? ¿Qué hice yo para que me esté tratando así?
Eso indica que esa persona que lo ha tratado así no tiene paz ni consigo misma. Hay gente que está frustrada con su propia vida, están amargados con su propia vida. El estilo de vida que llevan los tiene frustrados, amargados y andan tan furiosos que con el primero que se encuentran se desquitan su enojo. Y tenga cuidado, porque cuando usted encuentre personas así, si usted no tiene paz en su corazón, le van a hacer perder la tranquilidad que en ese momento anda. Y es curioso porque la persona que vive frustrada y vive amargada consigo misma, descarga su ira en una persona que no debe ni le ha hecho nada. Y cuando ya se descargó, comienza a actuar como si no hizo nada. Y la persona que recibió ese enojo, esa ira, ese reproche, queda enferma, ya no duerme, ya no come, queda amargada. ¿Por qué? Porque nosotros no supimos procesar la situación o el encuentro que tuvimos con esa persona. Por eso siempre he dicho yo, no se preocupe lo que le digan, preocúpese de cómo usted va a reaccionar ante lo que le han dicho. Si viene una persona y lo comienza a provocar y usted no tiene paz en su corazón y no sabe manejar esa provocación, va a caer en la provocación, va a entrar a problemas, va a tener serios problemas y ya no va a poder hacer las cosas tranquilo. Por eso debemos de pedirle a Dios que dé paz a nuestro corazón, que nos dé paz a nuestra vida, porque de allí depende nuestra comunión con el Señor. El proverbista Salomón lo dijo de esta manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay muchas personas que están enfermas hoy en día, no del coronavirus, están enfermos de otros padecimientos, por amargura, por resentimiento, porque tienen ira acumulada, porque son personas que están frustradas y no han podido sacar esa situación, porque alguien les dijo algo, alguien les dañó, alguien les hizo algo que los marcó de por vida y no se han podido liberar de eso y han perdido la paz. Y se han vuelto personas amargadas, personas hostiles, personas con las que es imposible tener una conversación sin que lo estén ofendiendo, personas que es difícil poder tratar con ellos porque siempre están buscando cómo lastimar, porque si hay algo que es real, cuando una persona no tiene paz en su corazón y está herida, tiene que entender usted que un herido siempre va a buscar herida a otros. Siempre que una persona ha recibido una herida, va a querer transmitir esa herida a los demás, a los que lo rodean. Y nosotros no debemos de permitir que nos hiran por no tener paz en nuestro corazón. Eso es ser, como dijo alguien, tontos no. Evitar los conflictos es de gente sabia, es de gente que sabe tener paz en su corazón. Escuche lo que le voy a decir y con esto termino. Es preferible perder una discusión, aunque usted tenga la razón, a que pase enfermo y pierda la paz por mucho tiempo. Es preferible perder una discusión. Es preferible decir, está bien, usted tiene la razón, aunque sabemos que no la tiene. Pero no podemos perder este signo vital, que es una muestra de que estamos vivos en Cristo, de tener paz en nuestro corazón. Porque cuando no tenemos paz, todo lo hacemos con enojo, todo lo hacemos mal, todas las cosas que hacemos nos terminan saliendo mal. De allí que también muchos de nosotros, los predicadores, los ministros, los que tenemos privilegios, a veces perdemos este signo vital de la paz, porque alguien nos hizo algo, nos dijo algo, y perdimos este signo tan importante, este signo tan vital que es la paz de Dios en nuestro corazón, y comenzamos a actuar de una forma equivocada. De manera, hermanos, que esta mañana debemos de reflexionar si nosotros vivimos aún en Cristo con estos signos vitales. Examínese usted. La palabra es nuestro mejor doctor que nos puede hacer este análisis. Nosotros podemos analizarnos también si estamos con vida o estamos muriendo espiritualmente. Y si usted ya murió, hoy le digo, venga a Jesús, reconcíliese con el Señor, arregle las cosas con Dios, haga las paces con el Señor, haga un nuevo voto con el Señor, mientras hay vida y esperanza. Y por eso estamos aquí, para decirle, necesitamos que se mantenga con vida. Porque si usted muere espiritualmente, Dios no pierde, el pastor no pierde, la iglesia no pierde, quien pierde es usted. Porque Dios sigue siendo Dios. La iglesia sigue adelante su marcha.
Los hermanos en Cristo van a seguir adelante, con usted o sin usted. Pero usted, si pierde los signos vitales que le aseguran la vida espiritual con Cristo, entonces para usted será una gran tragedia. Vamos a orar esta mañana.